Dios le bendiga a todos, amados hermanos, en este día. Quiero meditar hoy bajo el tema que no te vence el desánimo. Leemos en la Biblia, en Nehemías capítulo 4, versículos 6 y versículo 10. Dice de la siguiente manera: edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Y el versículo 10 dice de la siguiente manera: y dijo Judá, la fuerza de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Comenzar algo bueno en la vida y llegar hasta el final es actitud de gente madura. Lamentablemente, muchos comienzan algo y se quedan a la mitad del camino porque el ánimo no le dio para más. Su ánimo se transformó en desánimo. El desánimo bloquea la mente y paraliza las acciones. Impide al hombre actuar correctamente ante el alcance de grandes logros en la vida. Es la pérdida de todas las facultades emocionales, espirituales y físicas. Es además una de las estrategias más peligrosas usadas por el diablo para lograr interferir la comunión con Dios, la relación con el prójimo, el desarrollo personal, profesional y ministerial de aquellos que han sido llamados a adorar y a servir a Dios. En mi trabajo como pastor, he visto a muchos cristianos con grandes y hermosas promesas de Dios, con poderosos talentos y habilidades y ministerios para el servicio en la obra, pero tristemente han quedado tendidos a la mitad del camino a causa del desánimo. He visto a algunos comenzar una relación amorosa y sin más ni más, a la mitad del camino, tirarla por la borda. O quizás algunos estudiantes apasionados por carreras profesionales que en los primeros esfuerzos y sacrificios de los propios estudios cuelgan los guantes. Entonces, ¿qué hacer frente al desánimo? Veamos hoy, bajo el prisma de la palabra, el significado de la palabra desánimo, pero también aprendamos cómo vencerlo en Dios. Comencemos por el significado de la palabra desánimo. Desánimo significa estar sin fuerzas para seguir adelante, sentirse escaso de ilusión para hacer algo, dejarlo todo por cansancio, desfallecer, desmayar, fatigar, flaquear, rendirse, decaer, deshacer, destruir, exterminar, faltar, poner fin, marchitar, terminar, arruinar, derribar, disolver por completo, acobardar, desconsolar. Entonces, una persona desanimada es una persona atribulada, endeble, débil, floja, apagada, enferma, pusilánime, miedosa y temerosa. En la historia que usamos hoy como base para esta palabra, encontramos a Sanballat y Tobías, enemigos del pueblo de Dios, ambos desesperados y furiosos al ver cómo la obra de reconstrucción de los muros en Jerusalén avanzaba a pasos agigantados. Ya el muro de la ciudad estaba casi terminado. El pueblo de Dios había emprendido un proyecto y había avanzado en el mismo. Ya habían llegado a la mitad de la reconstrucción del muro. Muchos eran los esfuerzos que habían hecho los enemigos del pueblo de Dios para detener aquella obra, pero todos habían fracasado. Así que luego de usar varias estrategias en sus ataques, ahora intentan otra que parecía no fallar. Los ataques del enemigo ahora estaban enfocados en desestabilizar el ánimo de aquellos que habían obedecido la voz del llamado a edificar. Oh querido hermano, tú que estás escuchando esta palabra hoy, quizás decidiste comenzar en tu vida algunos proyectos familiares, profesionales y ministeriales. Venciste en Dios algunos enemigos que obstaculizaban el desarrollo de los mismos. Quizás dentro de esos obstáculos venciste la inmadurez, el desinterés, la falta de tiempo, la carencia económica o el temor a la incapacidad y el compromiso. Pero ahora, el ataque principal del enemigo para impedir que puedas llegar al final de tu proyecto y solo quedarte a la mitad del mismo es destruyendo tu ánimo. Vemos en la historia bíblica que si el enemigo lograba destruir el ánimo de Nehemías y de todo el pueblo en su tarea, entonces la misión del enemigo estaba cumplida y de una vez lograban poner fin a todo aquel esfuerzo. Mientras el pueblo tuvo ánimo, llegó a la mitad de la obra, llegaron a la mitad del proyecto, pero cuando desfalleció su ánimo, fueron perdiendo su objetivo. En la misma mitad, ahora se habían quedado estancados. Amado hermano, llegar a la mitad de un plan no significa que llegaste al final de la obra. Falta por hacer y lograr. Los muros de la ciudad representaban protección para aquel pueblo y las puertas a autoridad.
Solo ellos podían decidir quién entraba o quién salía, pero si su plan quedaba a la mitad, todo lo habían perdido: protección y autoridad ante el enemigo. Hay planes emprendidos que no pueden quedar a la mitad, deben ser terminados. Pero esta misma historia nos enseña a vencer el desánimo. ¿Cómo lograrlo? Si quieres vencer el desánimo, debes cerrar tus oídos ante aquellos que no son capaces de apostar por ti. Nehemías capítulo 4, versículo del 1 al 3 nos dice: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer su sacrificio? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo de las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Oh querido hermano, cerremos nuestros oídos a aquellos que hablan negativamente de nuestras capacidades y posibilidades. Cerremos nuestros oídos a aquellos que miran nuestras debilidades en vez de nuestra fortaleza. Aquellos que miran nuestros defectos en vez de mirar nuestras virtudes. Nuestro Dios nos mira mucho más allá. Gedeón moría de miedo por el enemigo. Sin embargo, Dios le llamó diciendo: varón esforzado y valiente. No es como la gente te ve, sino como Dios te ve. Si quieres vencer el desánimo, debes pelear confiando en tu Dios. Nehemías capítulo 4, versículo 14 nos dice: entonces, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vosotros, hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Sí, amado hermano, no es solo cerrar los oídos ante la burla de los enemigos, hay que ceñirse la armadura y pelear. Al ver aquellas amenazas de ataque del enemigo, Nehemías puso por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, al pueblo por familia, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Si era necesario pelear, lo harían, pero no se darían por vencidos. Ellos debían ser conscientes de que el Dios que peleaba por ellos era grande y temible. Nehemías 4:15 nos dice: y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todo al muro, cada uno a su tarea. Anímate, querido hermano. No pongas atención a los demás que hablen negativamente de ti. Pelea en Dios para alcanzar tus planes y propósitos. Peleemos la buena batalla a favor de nuestro bien y de la obra de Dios que realizamos. Tan importantes eran aquellos muros para la protección de Jerusalén, que nada ni nadie podría impedir que la obra llegara a su fin. Me pregunto hoy: ¿qué tan importantes han sido tus planes que el enemigo se ha levantado como río para destruirlos? Pero no temas. Avanza, Dios pelea tu batalla. Aunque el enemigo se levante como río, Jehová levantará banderas a tu favor. Jehová está con nosotros. El profeta Jeremías dijo: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Debemos vencer el desánimo, como los grandes hombres de Dios que lo sufrieron, pero que al confiar en Dios tomaron nueva fuerza y así siguieron adelante. Ante cualquier obstáculo en la vida, recuerda que no te vence el desánimo. Dios te bendiga. Tu pastor y amigo Noel Cardoso Mayoral.